Condiciones jurídicas de los extranjeros en el contexto turístico. Conoce tus derechos. Información es poder. ¿Qué es un extranjero? El extranjero es la persona física o moral que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un estado determinado para ser considerado como nacional. En cambio, el turista es toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que entre al territorio de un estado contratante, distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él 24 horas, cuando menos, y no más de 6 meses, con fines de turismo, recreo, deporte, salud, asuntos familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósito de inmigración. Entonces tenemos que el extranjero es quien es o viene de un país de otra soberanía y el turista es la persona que recorre un país por distracción o recreo. ¿Y qué son las condiciones jurídicas de los extranjeros? Este consiste en determinar los mínimos derechos que gozan en cada país en que se encuentren, así como las obligaciones y restricciones a que deben atenerse. Para no incurrir en responsabilidades de carácter internacional, todos los países deben brindar al extranjero como mínimo los derechos elementales del ser humano, como son respeto a su vida, libertad, propiedad, honor e igualdad de derechos. La condición jurídica de los extranjeros como tema de derecho internacional privado no solo está en relación con los llamados conflictos de leyes, sino que también se vincula con la nacionalidad. Tiene una gran relación la condición jurídica de los extranjeros con la nacionalidad, porque debe primeramente determinarse quién es nacional y quién es extranjero. La nacionalidad es un vínculo jurídico que une a la persona con la nación a la que pertenece. El conflicto de leyes también es conocido como derecho internacional privado. Se refiere a la situación en la que se deben aplicar las leyes de jurisdicciones diferentes a un caso específico, y estas leyes pueden estar en desacuerdo o ser incompatibles entre sí. Es fundamental ya que permite resolver casos que involucran múltiples jurisdicciones y regímenes legales, asegurando un enfoque justo y coherente en la toma de decisiones legales. En el artículo 12 del Código Civil para el Distrito Federal, el artículo 14, fracción 2 y la fracción 5 del mismo establecen el ámbito de aplicación de las leyes mexicanas y el derecho extranjero. En conjunto, estos artículos garantizan un marco jurídico flexible y coherente para manejar casos con implicaciones internacionales. No se aplicará el derecho extranjero cuando se evadan los principios del derecho mexicano o cuando la aplicación de tal derecho genera resultados contrarios a los principios e instituciones fundamentales del país. Según el artículo 30, la nacionalidad mexicana se obtiene por nacimiento o naturalización. Número 1. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Número 2. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o madre mexicana nacida en territorio nacional. Número 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización. Número 4. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Este artículo define quiénes son mexicanos por nacimiento y cómo los extranjeros pueden obtener la nacionalidad por naturalización. La naturalización es el acto por el que se adquiere una nacionalidad diversa a la original. Naturalizarse es convertirse por la intervención de diversos factores, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos que impone el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, como acreditar conocimiento del idioma español, integración a la cultura nacional, domicilio en el territorio nacional y probar su legal estancia en este por lo menos 5 años antes de su solicitud. El artículo 3 de la Ley de Nacionalidad señala que para probar la nacionalidad mexicana se requiere de alguno de los siguientes documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, pasaporte vigente o cédula de identidad ciudadana. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los extranjeros?
Todo extranjero, por el solo hecho de encontrarse en el territorio nacional, gozará de las garantías individuales que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizarle las libertades y seguridades a que tiene derecho como persona independientemente de su nacionalidad. Los individuales son los derechos que todo individuo poseemos por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, edad, sexo, creencias religiosas o políticas. En el territorio mexicano tendrás libertad, igualdad, propiedad, seguridad jurídica, esto marcado en la parte dogmática de nuestra Carta Magna. Las garantías individuales están reguladas en el artículo 1 constitucional al artículo 29 y su principal objetivo es cuidar la persona física individual, por lo que se le atribuyen 5 características muy importantes, las cuales son universales para todos los hombres y mujeres. Inalienables, o sea que no se pueden cambiar, quitar o vender. Imprescriptibles, no se extinguen ni se pierden. Irrenunciables, no pueden renunciar a ellas. Ilimitativas, del poder del Estado, es decir, el Estado no tiene derecho sobre ellas. Entonces la igualdad la vemos reflejada en los artículos 1, 2, 3 y 4, la libertad en los artículos 5, 6, 7 y 9, la propiedad está regulada únicamente por el artículo 27 y la protección jurídica por los artículos 14, 16 y 17. Por otro lado, el extranjero que se encuentra en territorio nacional debe cumplir con las siguientes obligaciones según la Constitución. Número 1. Cumplir con lo prescrito en la Constitución y en las leyes. Número 2. Acatar las restricciones y limitaciones a sus derechos consignados en la Constitución y en las leyes y demás disposiciones administrativas o reglamentarias. Número 3. Respetar los derechos humanos de las demás personas. Número 4. Cumplir con las leyes de las entidades federativas del lugar donde residan. Artículos 1, 9, 17, 27, 31, 33, 121, 1 y 133. Restricciones. La permanencia de los extranjeros en nuestro país no solo está sujeta a derechos y obligaciones, también se encuentra condicionada a una serie de restricciones impuestas por la misma Constitución y otras leyes o reglamentos. No obstante, que en su primer articulado les concede el goce de las garantías individuales. Para efectos de preservar la soberanía nacional y el Estado, se reserva algunas actividades estratégicas, las cuales son las siguientes. Residencia. En cualquier momento pueden ser expulsados del país. De propiedad. Nunca pueden adquirir el domicilio directo sobre bienes inmuebles en la zona restringida y en cualquier otra parte de la República. Para heredar, ya que necesitan que exista reciprocidad de su país para que un mexicano, a su vez, pueda heredar. Derechos políticos. Carecen por completo de ellos. Laborales, ya que únicamente se pueden dedicar a la actividad autorizada y eso dependiendo de su condición de estancia en el país, y que no requieran la nacionalidad mexicana para desarrollar dicho empleo o trabajo. En materia de inversión, ya que solamente pueden invertir en las actividades y hasta los porcentajes establecidos en la Ley de Inversión Extranjera. Infracciones, delitos y sanciones. Todo extranjero, y en su caso los nacionales que cometan o sean involucrados en la comisión de infracciones y delitos en contra de la Ley General de Población, su reglamento y la Ley de Nacionalidad serán sancionados por estas, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores en otras materias, como podrían serlo la administrativa, penal y civil. La sanción es la consecuencia jurídica que el cumplimiento de un deber produce con relación al obligado. Violaciones a la Ley General de Población y su reglamento. Encubrir o aconsejar a otra persona para violar la ley. Firmar documentos migratorios con una firma falsa. No acatar la orden de salida del país. Reingresar ilegalmente al país ocultando la calidad de expulsado. No cumplir con las disposiciones legales de su estancia. Realizar actos no autorizados o ilícitos. Ostentar una calidad migratoria distinta a la otorgada. Ingresar ilegalmente al país. Contraer matrimonio con un nacional solo para obtener la nacionalidad. Sanciones. Deportación. Temporal o definitiva. Expulsión. Retorno asistido al país de origen. Cancelación de la tarjeta de visitante regional o de trabajador fronterizo. Multas que varían según la infracción desde 20 hasta 500 sumas.